Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas sobre el proyecto de ordenanza impositiva. Dictamen por mayoría. Se va a leer por secretaría. Dictamen en mayoría. Visto el proyecto de ordenanza impositiva 2019 elevado por el Departamento Ejecutivo y considerando que la actual situación inflacionaria es motivo suficiente para modificar los valores de las tasas y los derechos municipales, que en base a los índices y variaciones anuales comprendidos entre septiembre del 2018 y septiembre de 2019, se reformulan los costos de los mismos, que para lograr una prestación acorde y eficiente de los servicios es necesario la actualización de dichos importes. Por ello, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en mayoría dictamina. Artículo 1. Aprobar el proyecto de ordenanza impositiva elevado por el Departamento Ejecutivo. Artículo 2. De forma. Firma de concejales Alicia Giamelo, Gustavo Balbo, Alejo Urturi. Seguidamente se leerá el dictamen en minoría. Dictamen en minoría. Visto el proyecto de ordenanza impositiva elevado por el Departamento Ejecutivo, modificado significativamente los valores vigentes, según Ordenanza 1437 del 2018, y considerando que dicho proyecto considera un incremento de los mismos en el máximo posible, y está la decisión política de aplicarlos en forma inmediata desde el inicio del año 2019, que los valores vigentes permitieron sostener hasta la fecha la contraprestación de los servicios sin ningún deterioro, que al analizar el estado de ejecución del recurso y el estado de la ejecución del gasto, podemos determinar que se ha generado un importante excedente a favor de las arcas municipales significativo, que el Departamento Ejecutivo ha solicitado prórroga hasta el 31 de marzo para elevación del proyecto de cálculos de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio 2020, que la redacción del articulado en varios casos no es lo suficientemente claro y conciso que amerita una ordenanza. Por ello, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en minoría dictamina. Artículo 1. Reenviar el proyecto de ordenanza impositiva al Departamento Ejecutivo para su reformulación, contemplando el espíritu del dictamen. Artículo 2. De forma. Firman Carlos Alberto Batista, Héctor Tomaselo. Sí, solicito la palabra. Señor. Adelante, concejal Urturi. Bueno, este proyecto que entró a principio de mes y que, bueno, que en comisión y, bueno, y por decisiones políticas de los bloques hicimos dictámenes diferentes para dar tratamiento a esta ordenanza positiva, que para nosotros es darle una herramienta al Departamento Ejecutivo para darle los recursos necesarios para llevar día a día una mejor calidad de servicios para todos los vecinos de Pellegrini. Mirando un poco la ordenanza y mirando un poco también el acta de la aprobación de esta herramienta, viendo que hubo bastantes, a veces disidencias, distintos puntos de vista, hizo también que nosotros tomemos todo el asesoramiento legal y técnico y contable para estar tranquilos en la sesión, y que esta herramienta tiene todo el respaldo legal y técnico para su funcionamiento, que ya viene funcionando ya hace varios años y no tiene ninguna observación del Tribunal de Cuentas, que es el contralor que tenemos para tranquilidad de todos los contribuyentes. Y si miramos un poco todos los conceptos que se usan como referencia y todas las variables que se usan, todas tienen relación directa con los servicios que presta el municipio. Y hacemos un breve resumen de los conceptos, que son el salario básico categoría 20, que de septiembre del 2018 a septiembre del 2019 tuvo una variación del 43%.
del cargo fijo mensual sin subsidio categoría T1R del cuadro tarifario de EDEN, que tuvo de septiembre de 2018 al 2019 un 14,15%, el gasoil grado 2, que tuvo un 29%, presión hasta super, tuvo un 22%, el precio de novillo tipo, que va de novillo mestizo entre 431 y 460 kilos, por el mercado de Liniers tuvo una variación del 44,27%, y después usamos los precios del consumidor final, que esos son datos oficiales del INDEC, tuvo un 53,50%. El índice de costo de construcción, que sufrió un 45,50%, también datos del INDEC. Y el último es un índice que se toma de los precios internos al por mayor, que es el IPIM, que es del concepto 29 de máquinas y equipos, que es un ítem que entra en la red vial, que subió un 50,80% el interanual de septiembre del año pasado a septiembre de este año. Todos estos aumentos que vamos a aprobar desde nuestro bloque es para cubrir todos los servicios que vamos a cubrir en todo el año 2020. Y todos están por debajo de la inflación interanual de este año. Y a su vez, si miramos, hoy lo vamos a aprobar y esto cierra el 30 de septiembre. Y ya en el camino tuvimos 2 incrementos del gasoil. Así que por eso creemos que este proyecto tiene que aprobarse como subió, que es una de las objeciones que por ahí marcaba la oposición. Y haciendo un resumen, nos va a quedar una tasa, un 29% de la tasa urbana, un 36% de servicios especiales de limpieza e higiene, un 40% de seguridad e higiene, un 41% en red vial, un 44% en marcas y señales, en derechos de mensura, derechos de construcción y cementerio, y en el resto de las tasas, habilitación de comercio, bienes municipales, servicios asistenciales, patentes y rodeados, derechos de publicidad, espectáculos públicos, derechos de oficina, todos van a rondar en un 48%. Todos por debajo de la inflación interanual que tuvimos este año. Así que desde nuestro bloque, analizándolo, sabemos que estos son los recursos que van a necesitar el Ejecutivo para seguir mejorando una mejor calidad de servicios, que principalmente va a servir para estar cerca de los incrementos salariales que necesitan nuestros empleados municipales con la inflación que tenemos, y para seguir también poniendo en valor todo lo que es el parque automotor y el parque vial, para seguir mejorando todo nuestro parque vial que estaba deteriorado. Así que por eso nuestro bloque, señora Presidenta, va a mocionar la aprobación de este proyecto. Por ahora nada más. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal Urturi. Señora Presidenta. Sí, adelante, concejal. Gracias, señora. Obviamente en la reunión de comisión tuvimos un diálogo acerca de las posiciones a tomar respecto de la aprobación de esta ordenanza impositiva, y bueno, el bloque del oficialismo sostiene que es correcta porque lisa y llanamente están hechos los cálculos de acuerdo a lo permitido por una resolución de una Asamblea de Mayores Contribuyentes. Y sin atender tampoco cuál es la realidad de la gente, cuál es la realidad de la economía. Por eso iba a aprobar a libro cerrado este aumento tributario de las tasas municipales.
Nosotros acá tenemos diferentes puntos a analizar y el primero de todo es el mecanismo de sanción de una ordenanza impositiva, porque a mí me parece que haber dejado de lado lo de la Asamblea de Mayores Contribuyente mediante la resolución de una ordenanza, me parece que una ordenanza le está quitando un derecho al mayor contribuyente que lo tiene por Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades, y me parece que eso es inviable. O sea, constitucionalmente me parece que está en forma equivocada. No soy experto en la materia, pero sí es un compromiso que lo vamos a rever en el ejercicio legislativo próximo. Por otro lado, la redacción que tiene la misma no es clara y contundente y concisa como debería ser la redacción de una ordenanza. Hay un sinnúmero de articulados en la misma donde fija el mecanismo por el cual está autorizado, digamos, de acuerdo a diferentes tasas. Hay una parte se afecta a la variabilidad que tuvo la categoría 20, otras al combustible, otra a un valor del cargo fijo de la empresa eléctrica, otro están las tasas que hay un montón de tasas y derechos que están afectados por el índice de la construcción y así sucesivamente, pero la redacción de ese artículo que hay después de fijar cada monto de lo que dice la tasa, me parece que no es lo suficientemente claro para interpretar lo que efectivamente se hace en la práctica. Después nos llama poderosamente la atención sancionar una ordenanza impositiva sin tener todavía un presupuesto de recursos y un presupuesto de gasto para el ejercicio. Recordamos que el Departamento Ejecutivo ha solicitado una prórroga hasta el 31 de marzo, basándose en que tanto Nación como provincia no tienen definidos sus presupuestos, pero sí sabemos lo que tenemos que cobrar los impuestos, porque aumentamos el 100% de lo que nos permite y nos ponemos a resguardo. Y esto me parece que va un poco en contraposición con lo que hemos alcanzado a ver en los primeros días de este gobierno, tanto nacional como provincial, de que hay una política de sacarle la presión tributaria de cierta manera a cierta escala de nuestra sociedad, por un lado oxigenándole los recursos y por otro lado conservando, manteniendo congeladas las tarifas y algunas otras cosas, hasta que se pueda dilucidar en el tiempo cuál es el valor real de las mismas. Por eso, en principio, nosotros por ahí hubiésemos acordado un dictamen por unanimidad si este aumento lo podríamos haber hecho gradual, aumentar el primer trimestre de un porcentaje de ese tope máximo que están autorizados y con el correr del tiempo y del ejercicio, una vez que tengamos el presupuesto de cálculos final, lo pudiéramos haber vuelto a ajustar, siempre manteniendo los topes que hasta hoy tienen autorización. Y digo esto porque cuando, digamos, la única herramienta que podemos tener al día de la fecha y contar, porque si nosotros tuviéramos ya el ejercicio 2020, sabríamos cuál va a ser la actividad que va a desarrollar el municipio, qué recursos va a contar y por ende si estas tasas se condicen con la necesidad económica del Estado. Lo único que tenemos a la fecha es el estado de ejecución al 30 de septiembre, que fue el tercer trimestre. Así que si observamos eso, que es cómo ha venido los primeros 9 meses el municipio trabajando, faltaría hacer una proyección al 30 de diciembre y ahí tendríamos más o menos un panorama de lo que hemos recaudado en determinado servicio y lo que hemos cobrado por la aplicación del servicio en realidad, porque digamos, una tasa deberíamos cobrar lo que efectivamente sale la tasa, no es un impuesto. Entonces, yo ahí podría hacer algunas consideraciones así en forma aleatoria. Tampoco tuvimos mucho tiempo de hacer un estudio profundo, pero
Vamos a hablar de los recursos primero, de lo que le ha ingresado al Estado municipal. En la ley 10.740, que es la del alumbrado público, la que pagamos los que tenemos un suministro de energía en la zona urbana, al 30 de septiembre el municipio tenía pensado recaudar 13.400.000 en todo el ejercicio. Al 30 de septiembre lleva recaudado 12.780.000. Si esto lo proyectamos un trimestre más al 30 de diciembre, que más o menos va a ser lo mismo porque va a tener una proyección similar porque el servicio, la tarifa de luz no aumentó, por lo tanto lo que aporta el vecino va a ser más o menos en la misma línea. Puede haber un poco más porque en los meses de verano hay más consumo, si consumimos más energía en la casa pagamos más, si pagamos más alumbrado. Pero haciendo una proyección, pensaba cobrar 2.560.000 por la recaudación de la empresa eléctrica y lleva recaudado 5.300.000. Si esto lo proyectamos a fin de año va a recaudar 7.140.000 pesos, más o menos hablando de un número redondo. A esto le sumamos los ingresos de ejercicios anteriores por aportes que han los vecinos que se han puesto al día con los tributos. Vemos que teníamos pensado recaudar 13.400.000 por la totalidad de los servicios urbanos, que es lo que manifesté al principio. Vamos a recaudar 17 millones de pesos. O sea que nos estamos excediendo. Vamos a cobrar 4 millones más de lo que pensábamos que íbamos a cobrar. O sea que tenemos un excedente ya en el ejercicio que eso me condicionaría a ver si hace falta aumentar las tasas urbanas o no. Ahora, esto lo tengo que contrarrestar con lo que nosotros hemos gastado también al día de la fecha o lo que vamos a gastar al 30 de diciembre. En la tasa de alumbrado público nomás, el municipio tenía proyectado gastar en el año 8.200.000. A la fecha gastó 5 millones de pesos. Más o menos va a gastar 7 millones de pesos en el año. Acá nos está sobrando 1.200.000. De lo que recaudamos nos sobra 1.200.000. De lo que gastamos 1.200.000 menos, todavía ahorramos plata. Y en lo que recaudamos, que la suma, el monto es superior, tenemos 4 millones de pesos. O sea que tenemos excedente, cobrando las tasas al valor que le estamos cobrando en el 2019. Conservación mejorado de la red vial municipal, caminos rurales. El municipio tenía pensado recaudar en el año 30 millones de pesos. Lleva recaudado 23 millones al 30 de septiembre. Esto quiere decir que va a recaudar 31.260.000 pesos. 1.200.000 más de lo que pensamos recaudar. Ahora, cuando vamos a hablar de lo que efectivamente se gastó, sí lo encuentro acá, se vuelve a repetir la ecuación. Teníamos pensado gastar 17.700.000, llevamos gastado 2.491.000, quiere decir que a fin de año vamos a tener un gasto aproximadamente de 16,5 millones de pesos, 1.200.000 más de lo que pensábamos gastar, menos de lo que pensamos gastar. También tuvimos un ahorro ahí. En el total de las tasas, por servicios varios, vamos a terminar, teníamos pensado recaudar 61 millones y vamos a recaudar 64 millones, casi 800.000 pesos. 3,5 millones más
vamos a recaudar de lo que pensamos gastar, cobrar. Después, multas, vamos a recaudar muchas más multas también de las que pensamos, de que estaba pensando en el presupuesto a recaudar. Después también vemos que en el ejercicio hay una renta, intereses por depósito, dinero que el municipio oportunamente ha depositado a plazo fijo y que estaba autorizado por este cuerpo a recibir 3,5 millones de intereses. Sin embargo, al 30 de septiembre ha recibido 10.382.000 pesos, o sea, 3 veces más, multiplicado por 300, digamos, el 300% más de lo que pensábamos. Bueno, esto es un reflejo de la economía que tuvimos en los últimos años, señora Presidenta. Digamos, pero acá vemos y estamos pensando desde el lado del recurso municipal. O sea, todo esto es ganancia del municipio, digamos. Y cuando el municipio gana, debería verse reflejado a los contribuyentes del distrito. O sea, porque esto lo tiramos a rentas generales y lo vamos a gastar en las obras que querramos gastar, sin discutirla, sin analizarla, sin cumplir con el presupuesto participativo que hace 4 años que no lo ejecutamos, donde realmente el vecino debería estar dándole prioridad a la obra pública que hace falta en el distrito y no que sea una cuestión política de que el departamento ejecutivo la tome, porque tampoco la toma en análisis o discusión con el Consejo Deliberativo. Digamos, la ordenanza del presupuesto participativo o hay que derogarla o hay que cumplirla. O sea, hay que decidirse qué es lo que se va a hacer. Porque este tema lo vamos a volver a tener cuando volvamos a analizar el próximo ejercicio. Entonces, si nosotros analizamos un montón de cuestiones puntuales, vemos que aún cobrando lo que estamos cobrando, nos ha dado ganancia en porcentajes casi a lo que todavía pensamos aumentar, lo que nos haría presuponer, y digo presuponer porque no tenemos el cálculo de recursos y gasto para el ejercicio 2020, que cobrando lo mismo podríamos por lo menos arrancar a funcionar el primer trimestre y después sincerar en el tiempo cómo avanzan los recursos. Otro temita de forma, yo me quedé enganchado, por eso hoy le pedí por secretarial fiscal, porque no la tenía presente, pero de la lectura de la presente ordenanza que estamos en tratamiento, el terreno baldío ha dejado de pagar alumbrado público, ¿no? ¿Y dónde lo cobra? Porque acá no hay alumbrado público. Se cobra por metro lineal. ¿Y dónde dice eso? No lo tengo presente. Bueno, tengo entendido que se cobra. Si es así, o sea, yo a lo que voy es lo siguiente. El artículo 1 dice que los inmuebles afectados al servicio de alumbrado, limpieza, conservación de la vía pública, desagües cloacales, abonarán los importes mensuales de acuerdo al siguiente detalle y disposiciones pertinentes de la ordenanza fiscal vigente. Y es el artículo 1 y después tiene 6 puntos, algunos con varios ítems. Pero acá arriba, en el articulado 1, la primera parte, falta agregar la recolección de residuos, falta agregar el tratamiento de los residuos sólidos, falta el cargo por la recolección de los residuos patogénicos, que también después en el desglose del mismo articulado están esos por ahí, por lo tanto debería estar escrito en la primera parte del alumbrado. Ahora, acá dice alumbrado, o sea, nos cobran alumbrado, y si
Y a su vez, después en el artículo 3, habla del régimen especial para los que pagan alumbrado por la tarifa, por la factura de energía. Entonces, y en ningún momento habla de los baldíos. El baldío, si le recaudan por esto, que dice acá, el primer punto, alumbrado, limpieza y conservación, que es todo un solo ítem, cobraríamos 15 pesos a partir de este aumento, ¿no? Ahora, estos 15 pesos es lo que me facturan a mí que tengo suministro eléctrico, y después también me lo facturan por la luz. Entonces, lo que me hace pensar que acá el alumbrado no está, si no me están cobrando dos veces el mismo servicio. O sea, una cosa o la otra. Este es un hueco legal. Yo recuerdo alguna otra que he tratado en otros periodos de concejal, donde estaba escrito específicamente lo del baldío, de los terrenos baldíos. Pedí la fiscal por si había algo puntual ahí, pero bueno, no alcancé a leerlo. Por eso, cuando nosotros en el dictamen hablamos de que la redacción del articulado en varios casos no es lo suficientemente claro, conciso, que amerite una ordenanza, estamos hablando de estas desprolijidades, señora Presidenta. Porque esta tasa, que es conservación de alumbrado, barrido y limpieza, de 15 pesos era de 11, me parece, en el ejercicio anterior. Yo acá tengo un recibo de mi casa y hago la cuenta por los metros que dice el recibo, que no medí los metros de mi casa, pero creo que esto está bien, y da exactamente el monto que me facturan acá. Por lo tanto, si acá me están facturando el alumbrado, después cuando pago la luz, que está mi nombre, también le estoy volviendo a pagar. Esto puede generar reclamos de los contribuyentes del distrito en forma legal o compulsiva. En definitiva, me parece que no tenemos el marco legal correspondiente y contundente para poder transmitir, porque si digamos lo que estamos acá no tenemos claro qué es lo que estamos aprobando para que el Ejecutivo tenga una herramienta, mucho menos cuando venga un vecino a pedir una respuesta o una consulta. También deberíamos estar incorporando la fiscal y acá lo que tiene que ver con la sanción de la ordenanza que terminamos de aprobar, que es de turismo, digamos. Me parece que la actividad va a terminar también, pongamos que va a tener unos años de promoción, de incentivación, de no cobrar, pero en algún momento va a haber una cuestión. A lo mejor será un tema para ejercicios posteriores. Y respecto de la tasa, veo que la tasa especial, que es los que contribuyen al alumbrado por el recibo de energía, por el cobro de DEN, eso sigue como está, porque en definitiva al aumentar la energía aumenta el tributo, pero se fija el 27% en el residencial. Servicios generales, somos conscientes que la empresa tiene, aparte de la tarifa residencial, tiene tarifa de uso general, que sería la mayoría de los comercios, actividades industriales y productoras, pero también hay una tarifa T2 y T3, que son específicamente para aquellas actividades productivas y que generan trabajo y que generan empleo y que generan recursos para el Estado. Y viendo, como mencionaba hoy, que tenemos excedente en la recaudación del alumbrado,
deberíamos estar pensando o en bajar la residencial para descomprimir el bolsillo de los contribuyentes, o podríamos estar desglosando este 13% que le cobra a todos los comercios y actividades productivas por igual, cuando tenemos un discurso de apoyar a la actividad productiva que genere laburo, que genere recursos. Me parece que esto, porque otros distritos vecinos tienen para la T2 y la T3 un 2%, pero sería esto es una cuestión contable que habría que trabajar con el contador municipal, ver qué es lo que estamos perdiendo de cobrar, cuánto vamos a bajar la recaudación, pero me parece que el gesto para la gente que produce sería mucho más importante que un discurso político. Esto significa plata. Recordemos que un tambo debe estar pagando, no sé, Juan Carlos, pero debe pagar de alumbrado público, ¿cuánta plata? Bueno, ¿de cuánto es la factura, digamos? Más o menos, de un tambo. 60.000 pesos. Bueno, el 13% de 60.000, para un comercio, la estación de servicio, un supermercado, algo acá que más o menos algunos andan en esa escala, es un número más que importante. Digamos, no porque los tambos por estar en la zona rural no son alcanzados, pero en la zona urbana hay T2 y T4, T2 y T3 que deberían tener una merma en la carga tributaria. Y esto también tiene que ver con porque este mecanismo automático de aumentamos por el 33% de lo que sube la categoría, el 33% de lo que sube otros índices y lo que sube el gasoil, arrancamos de un valor que estaba y que nunca tuvimos el debate profundo de saber si esa era la ecuación que debíamos aplicar para la contraprestación de un servicio. O sea que me parece que acá arrancamos de una base tributaria sospechada y después la vamos aumentando. Pero me parece que el análisis y la discusión profunda deberíamos rever el alcance y el desarrollo de cuál es esa base para cada una de las tasas. En líneas generales, señora Presidenta, todas estas cositas. Le leo, por ejemplo, el artículo que permite el ajuste en forma automática. Lo leo textual. Los valores fijados en el presente capítulo podrán ser actualizados anualmente por el Departamento Ejecutivo Municipal en función de la variación de los siguientes valores y en las siguientes proporciones. 33% del salario básico de la categoría 20 en la escala salarial aplicada en la Municipalidad de Pellegrini. La redacción no es contundente. La redacción no me hace pensar que de lo que hacemos realmente, de lo que aumentó la categoría, como dice acá, la categoría 20 aumentó el 43,43% de un año al otro, de septiembre a septiembre. Entonces, a ese número le sacamos el 33% y eso es lo que va a aumentar la tasa. Eso en la práctica, porque el espíritu es eso. Pero para mí lo que está escrito no es eso. No está escrito de una forma que cualquiera que venga y no sabe de qué está hablando, lo lee y lo entiende. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que nosotros marcamos y por eso solicitamos que el mismo sea devuelto al Ejecutivo para analizar estas cuestiones que he tratado de marcar en el cortito plazo, señora Presidenta. Gracias. No sé, Muchas gracias, concejal Tomaselo. y vaya, le cedo la palabra del bloque, va a seguir hablando sobre el dictamen. ¿Alguien más quiere dirigir la palabra? Sí, señora Presidenta. Adelante, concejal Balbo. Bueno, escuchando un poco lo que decía recién el concejal Tomaselo, y viendo que en algunas tasas o en muchas hace mención a que sobra dinero, yo abordé el tema desde otro lugar, abordé el tema desde lo que llevamos gastados sin tomar en cuenta el presupuesto. Yo escuchaba recién al concejal Tomaselo que él
tomaba como referencia lo que se había presupuestado en cada uno de los rubros. Yo lo que me tomé, lo abordé desde cuánto llevamos recaudado por lo que es el tema de tasas al día de hoy. Yo el corte lo hice al día de hoy y llevamos recaudados 67.691.844,74 centavos. Y después también me fijé cuánto llevamos gastado para la prestación de los servicios, servicios como el ABL, cloacas, alumbrado público, RCU, servicio de cementerio, servicios especiales urbanos, terminal de ómnibus, centro cívico, museo y centro cultural, complejo deportivo, mantenimiento de plazas y espacios verdes. Y en esos rubros llevamos gastado 51.024.519. En la prestación del servicio de la red vial llevamos gastado 23.300.000. Y también consulté sobre el tema de salud, que es un tema que también tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de las tasas, porque considero yo y nuestro bloque que el tema de salud es un tema más que importante, es un tema que todos reclamamos, todos queremos que el hospital esté en las condiciones que esté y que siga prestando los servicios que presta hoy y que si se pueden mejorar, mucho mejor aún. Y en el hospital me encontré, en el tema de salud, no en el hospital, en el tema de salud me encontré que llevamos gastado 62.816.753. Como sé que de coparticipación viene plata para cubrir ese gasto de 62 millones, de coparticipación se han recibido 120.500.000 y de la coparticipación de ese total de 120.500.000 que recibimos, lo que va destinado a salud es el 37%, que serían 44.600.000. Entonces, de los 62 millones que se gasta en salud, con los 44.600.000 que recibimos de la Copa, nos venimos a 18 millones. Y en el tema de facturación propia, o sea, lo que factura el hospital por obras mutuales y por prestaciones que se hacen, que hacen un total más o menos al corte, vuelvo a repetir que lo tomé a la fecha, serían facturados hasta el día de hoy 9 millones de pesos. O sea que el déficit en salud sería de 9.216.000 pesos para el Ejecutivo. Con esto quiero decir que cuando miramos los números de las tasas, hay cosas como estas, como el tema de la salud, que tenemos que tener en cuenta, y también que el 30% de la tasa va a cubrir el Estado. O sea, tenemos que tener en cuenta que todos los empleados municipales, que parte de esa tasa que el Estado percibe por la prestación del servicio, tiene que ser para cubrir los costos indirectos. Ya en varias oportunidades en este recinto se ha discutido sobre este tema del 30, 24, 25 de costos indirectos, si corresponde, si no corresponde. Pero yo he tenido la oportunidad de consultar a pares de otros municipios y el 30% es un número que se tiene en cuenta como costo indirecto de lo que es la tasa. Y cuando esta herramienta se incorpora, creo que fue por el 2016, con la Asamblea de Mayores Contribuyentes que aprobó al Ejecutivo y a este cuerpo a usar este mecanismo, que se usa anualmente, consideramos que es saludable para todos los pelerinenses, porque en otras oportunidades pasaban 2 y 3 años que las tasas no se tocaban y cuando se querían tocar era muy violenta la suba, se recaía la prestación del servicio, llegando a ser deficitario, el parque automotor se iba deteriorando sin posibilidades de mantenerlo y menos aún de mejorarlo. Y una de las cosas que tenemos en la tasa de red vial, que fue a propuesta de la sociedad rural y de los productores de Pellegrini,
que una parte de la tasa vaya a un fondo afectado para de esa forma poder ir mejorando el parque automotor y así ir dando una buena mejora en el servicio. Con el tema de la tasa y de todo eso que recién hablábamos, tenemos que también tener en cuenta que si el Estado municipal es eficiente, si recauda, puede mejorar los sueldos. Y al día de hoy, el empleado municipal, cuando hablábamos recién de presupuesto, en el presupuesto creo que estaba un aumento salarial del 20%, que creo que eran en cuatro etapas, con un 5% por aumento. Después, con lo que todos sabemos, todo lo que pasó en la economía nacional, hubo que renegociar con el empleado municipal y reprogramar ese aumento, habiendo en el presupuesto, habiendo puesto un 20%, hoy estamos en noviembre con un 39,7% de aumento de sueldos. Todavía nos falta el aumento del mes de diciembre. Y son cositas que hacen al quehacer municipal, que hacen a que el Estado sea eficiente, a que el Estado se sostenga, que llegue con los servicios al vecino. Y estamos convencidos de que necesita de esta herramienta que le va a dar, como recién decía el concejal Urturi, un aumento al impuesto, a la tasa municipal, que está por debajo de lo que fue la inflación de este año que estamos cerrando. Y cuando se manejaron estos índices, que no son, si uno revisa la ordenanza, los índices son, en algunas tasas figura la categoría 20, en otra el IPIM, en otra el gasoil, en otra la energía, son porque se trataron de poner índices que tengan que ver con el costo que genera prestar el servicio sobre la tasa que vamos a cobrar. En otras oportunidades, desde el bloque de la oposición, se nos cuestionó que no íbamos con el 100% del aumento. Yo recuerdo en su momento, en algunos debates que tuvimos con el concejal Ruiz y en algunas charlas en reuniones de comisión, porque en los primeros años, cuando el aumento de la energía fue tan grande, la tasa del servicio urbano tenía un impacto muy grande en el vecino. Y en ese momento el Ejecutivo tomó la decisión de aumentar un 50% la tasa según lo que indicaban estos índices. En este momento, como los aumentos son inferiores a la inflación, creemos que está más que razonable lo que es el aplicar el 100% de los índices. Recién cuando se hacía mención a la ordenanza que hace unos instantes terminamos de aprobar, que es la ordenanza de turismo, que el concejal recién Tomaselo hacía mención a que va a ser una nueva, que puede surgir una nueva tasa desde ahí, lo vamos a tener que trabajar en la fiscal seguramente, en reuniones que hemos tenido con el Ejecutivo. Es muy posible que en el transcurso del año tengamos que trabajar en la fiscal y en la impositiva nuevamente, convocando a mayores contribuyentes, porque también sabemos que cuando se trabajó el ítems de lo que es RCU, en su momento se pensó en una cantidad de empleados de 3 y hoy estamos con una cantidad de empleados en ese sector de 10. Así que muy seguramente va a haber que rever ese tema y también por ahí trabajar con el fondo afectado de la red vial, también es una posibilidad que se pueda empezar a trabajar en ese aspecto. Entonces vamos a tener la oportunidad de incluir lo que es turismo para que el año que viene, si de llegar a ser necesario cobrar una tasa en ese sentido, que ya esté el tema en lo que es la fiscal y lo que sea la impositiva.
Con respecto al tema de la luz, que recién se decía y se hablaba de cuando en el 2015 el Ejecutivo asume, había un déficit muy grande con lo que era el alumbrado público, con lo que tenía que pagar el Estado municipal, con lo que recaudaba, se generaba un déficit, y ese déficit, gracias a Dios, ya se ha cubierto, gracias a las políticas de ir modificando todo lo que es el alumbrado público en luminarias LED, donde también desde este honorable cuerpo se aprobaron ordenanzas para que el municipio se pueda endeudar a través de un crédito y comprar luminarias LED para subsanar ese déficit que había con el alumbrado público. Señora Presidenta, nosotros sabemos que las tasas tienen un costo, que ese costo se analizó profundamente con estos índices que hoy se están aplicando, y yo considero humildemente que darle un aumento a la tasa no tiene nada que ver con que esté o no esté el presupuesto todavía. A través de estos índices, a través del costo de lo que es prestar el servicio, creemos que es más que suficiente como para que se aplique la herramienta y el Ejecutivo tenga esta herramienta a partir de los primeros días de enero para cobrarle a los vecinos esta nueva tarifa. Por ahora nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal Balbo. Sí, adelante, concejal Batista. Sumando algún criterio, lo dicho por el presidente de nuestro bloque, esto que está estipulado de actualizaciones en varios de los artículos y en cada uno de los capítulos en que se abordan distintas tasas, se prevé un mecanismo igual o similar, cambian por los porcentuales, pero el Departamento Ejecutivo puede actualizar de acuerdo a estas pautas, que coincido con el concejal Tomaselo, la redacción no es del todo exacta o idónea. Yo entiendo que transferir facultades de actualización discrecional al Departamento Ejecutivo es delegar materias que son propias del Consejo Deliberante, y que eso no es legal. Sé que hay opiniones encontradas al respecto. Yo soy de los que piensan, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, que no se puede delegar abiertamente este tipo de fijación, porque de última es fijar un impuesto. Si yo lo puedo aumentar, estoy modificando lo que en su momento analizó el Consejo Deliberante con la Asamblea de Mayores Contribuyentes, y en este sentido, si para fijar tasas se requiere la opinión de mayores contribuyentes, lo mismo habría que hacer cuando se pretende aumentarlas o disminuirlas, porque en definitiva es materia tributaria. Luego, esta política general de aumentar las tasas porque aumentan las cosas parte de un concepto erróneo, y si bien la Nación y la provincia están debatiendo leyes de emergencia para achicar el gasto, nosotros estamos aumentando impuestos en vez de achicar el gasto. No veo ninguna medida. Por el contrario, estos días he estado en algunas oficinas municipales y descontrol en los aire acondicionados, descontrol en el gasto de energía eléctrica, descontroles en los autos que vemos en las rutas a 140, 150 kilómetros, descontrol en el uso de vestimenta de Munillá. Todo el mundo da una remera municipal que pagamos todos, y si el intendente pretende hacer proselitismo, está bien que lo haga, pero lo tiene que hacer con la plata del partido o con sus platas, no con el dinero de los contribuyentes. Entonces yo siempre digo que previo a aumentar hay que achicar el gasto, que es lo que se hace habitualmente. También considero, junto con cierta parte de los economistas que opinan así, que el aumento de tasas no aumenta la recaudación, sino que al contrario los disminuye. Y luego veo
algunos puntos. Por ejemplo, la tasa especial de seguridad e higiene, donde hasta 10 empleados, 2 salarios, más de 10 empleados, 4 salarios. Estimo yo que se tendrá en cuenta que, o se pensará que por tener 10 empleados alguien gana más. Hoy hay gente que está mucho más complicada justamente por tener muchos empleados que por tener poco. Y creo que es un contrasentido poner más impuestos a quienes más empleados tienen. Justamente habría que premiarlos bajando los impuestos para que tomen más empleo. Hoy el gran problema de nuestro país es la baja tasa de ocupación. Después veo, por ejemplo, derechos administrativos. Artículo 13.7. Por retención de todo vehículo en dependencias municipales por infracciones a la reglamentación de tránsito, sin perjuicio de las multas que pudieran corresponder, se abonará por cada vehículo los primeros 10 días hasta 500 centímetros cúbicos de cilindrada, 515 pesos, mayor a 500 centímetros cúbicos, 1025, y luego por los días subsiguientes 85 y 135 pesos. Las multas son carísimas ya de por sí, por cualquier infracción menor de tránsito. Si a eso le sumamos que una motito 110 vale 12.000 pesos y le vamos a cobrar por los primeros días 5.150 pesos más la multa, directamente que la municipalidad se quede con la moto. Esto es confiscatorio. Es una multa que no es una carga o un cargo que no responde a la razonabilidad que debería guardar entre multa, cargo y el valor del vehículo o el valor de la penalidad. Sumado a que la contraprestación es realmente nula, porque se las pone en un lugar y se las abandona y quedan ahí. De modo que puntos como estos deberían, por eso cuando el concejal Tomaselo hablaba de reenviarlo esto para reestudiarlo, no le faltaban razones para ello. Luego sí veo, por ejemplo, patentes de rodados. Se tendrá en cuenta para determinar el monto de la patente, la cilindrada y la antigüedad, más luego cuando se fija los valores se refieren solamente a la cilindrada, no a la antigüedad. Y bueno, no dejo de observar que cuando se cobra patente se le está cobrando a los cuatriciclos motorizados y aquí el Consejo Deliberante decidió no autorizar la circulación de cuatriciclos en el Instituto de Pellegrini. Sí le recuerdo a quienes opinaron de esa manera que en los distritos vecinos, en particular en Trenquelauquen, existe una reglamentación muy similar a la que proponíamos nosotros, usándose el uso de estos vehículos en área pública. Digo que le estamos poniendo patente a algo, le estamos cobrando patente a algo que no hemos autorizado a circular. Finalmente, con un espíritu general, insisto, se terminó la fiesta, hace tiempo que veníamos diciéndolo, todo lo toman a menor acá. Las cosas parecería que bien típicas de argentinos, las dejamos de un día para el otro y como todo está bien y la estamos pasando algunos bien, el resto no importa. En cada oportunidad que tuvimos dijimos en este Consejo Deliberante del endeudamiento, que estábamos haciendo cordoncitos, estábamos haciendo saloncitos, fiesta, pan y circo, como en la época de los romanos, y que esta fiesta algún día había que pagarla. Bueno, hoy la provincia tiene una deuda en dólares multimillonaria que no puede pagar. Se terminó la fiesta, hay que achicar los gastos, hay que achicar la exuberancia de los gastos, la demagogia, la publicidad. Tenemos que empezar a gobernar en serio como si fuera nuestra casa, en lo que es aplicable en el ahorro y en la prioridad de las obras. Si esto no se hace, las épocas van a cambiar, el municipio no va a volver a recibir el dinero que recibió oportunamente, la provincia no va a estar en condiciones de aportarlo, porque ya no tiene capacidad de crédito. La provincia venía bastante mal económicamente y a esto le sumamos ahora que ya no tiene capacidad de crédito, lo mismo que ocurrió en Nación.
no estaba del todo bien la economía, venía un poco, venía en caída. Bueno, ahora no tenemos tampoco capacidad de crédito, es decir, estamos fundidos en el campo, pero tampoco podemos ir al banco a pedir plata para comprar nada. O sea, la situación es caótica y lo que tenemos que hacer en vez de aumentar impuestos es achicar los gastos primero. Esa es nuestra humilde opinión, señora Presidenta, por eso digamos, hemos propuesto lo que hemos propuesto en minoría. Gracias. Gracias, concejal Batista. ¿Alguien más quiere dirigir la palabra? Si no hay del bloque... Adelante, concejal Tomaselo. Sí, escuchaba a Balbo recién cuando hizo uso de la palabra, digamos, de que todo donde no nos cierran los números sacamos de la red vial o sacamos de otro, y ese no es el objetivo, digamos. Si nosotros demostramos que el sistema de salud no lo podemos hacer más eficiente y vamos a aceptar de que sea deficitario, debemos generar una tasa para cobrarle a todos los contribuyentes del distrito para sostener la estructura de salud. Pero yo no le puedo cobrar más al sector rural porque el hospital no lo hago andar, no le hago cerrar los números mejor, básicamente. Cuando hablaba recién y hacía referencia a un acuerdo que hubo con la sociedad rural de acuerdo a generar un pozo para comprar herramientas, es porque sigue desconociendo cuando hablamos cuál es la base del costo de una determinada tasa. Porque el costo de la red vial se supone que entra a jugar el costo del empleado, combustibles, lubricante, neumático, mantenimiento de los vehículos y una cuota aparte de la amortización de la maquinaria que usamos. O sea, que implícitamente en el valor de la tasa ya tiene que estar incorporado el mantenimiento y a lo largo del tiempo amortizar los camiones, máquinas o retro que compremos para el sector y a lo largo del tiempo poder reponer eso. Ahora, estamos viviendo una situación en la zona agropecuaria del distrito, estamos atravesando, hemos otorgado una emergencia, sabemos que el régimen de lluvia no ha acompañado, sabemos que va a ser un año complicado y yo le voy a aumentar la tasa a partir del 1 de enero en un 41%. Y después le voy a decir que no, pero, vamos a hacer muchas cosas con esta plata. Vamos a comprarle, qué sé yo, trajecito nuevo a la mucama del hospital, vamos a seguir comprando droga sin realizar ningún control, a quién se la compramos, cuánto se la pagamos y si podemos comprar menor, cuántas vienen, cuántas se van, dónde están. No tenemos un sistema transparente para hacer un control estricto de lo que se gasta y cómo se gasta y si se podría mejorar o no esa ecuación para que el sistema deje de ser deficitario. Y así sucesivamente, digamos, de las palabras del concejal mismo podemos ver, manifestó lo mismo que manifesté yo. Tenemos un excedente en la recaudación, si lo comparamos con lo que realmente gastamos, seguimos teniendo un excedente, y las aumentamos y no sabemos qué es lo que vamos a hacer el año que viene, porque no tenemos el presupuesto de recursos ni de gasto aprobado. Por eso básicamente es imposible ponernos de acuerdo en sancionar una ordenanza como la presente, más allá de las cuestiones puntuales y de fondo que deberíamos rever, que a nuestro entender generan vacíos o puntos no claros y que podríamos llegar a tener inconveniente con los contribuyentes del distrito ante un posicionamiento legal. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Tomaselo. Sí, adelante, concejal Urtubey. Sí, cortito y para ir cerrando un poco el debate, porque por ahí se deja de entrever del despilfarro, de la mala administración, de que acá no se controla nada, que el departamento contable mira para cualquier lado, como el departamento ejecutivo. Y creo que es todo lo contrario. Creo que si hay algo que ha tenido siempre esta gestión, al margen de moverse mucho y generar actividad, mucha obra pública,
Podemos estar de acuerdo o no, la forma de ejecutar, eso es discutible, pero sí hay algo que es seguro que es responsable y serio con los manejos de los recursos de los peñalinenses. Nosotros a esta herramienta se la vamos a dar al Departamento Ejecutivo porque con los índices inflacionarios que se viven no lo podemos dejar atascado. Y esta herramienta, que se duda de la legalidad, tenemos todos los asesoramientos técnicos de que es legal. Y varios municipios de la zona o la región usan distintas variables de ajuste y si esto no fuera legal, yo creo que el Tribunal de Cuentas lo observaría y habría que tomar cartas en el asunto, y no es así. Hoy el Tribunal de Cuentas avala esta herramienta. Y con respecto también a la ropa de empleados municipales, y me viene bien que esté un ex secretario del sindicato, creo que siempre los sindicatos están reclamando que se le dé la indumentaria a todos los empleados municipales y las normas de seguridad como bolsegos o la ropa de trabajo para que puedan tener una indumentaria que le dé el municipio y no desgastarlas de ellos. Pero esos son siempre acuerdos que se llegan con los sindicatos que están, los secretarios del sindicato que están en su momento cumpliendo el rol, y que es una demanda que siempre están exigiendo y que se cumpla con toda la indumentaria a los empleados municipales. No es un gasto que se les da para despilfarrar plata sin control. Y con respecto, parece que las conductas que se han tenido con la red vial son abusivas. Yo recuerdo que este Departamento Ejecutivo ha invertido más de 30 millones de pesos en maquinarias de distintos tipos, pesadas, desde motoniveladoras, tractores, rastras, perfiladores, y va a seguir en ese objetivo, va a seguir con ese objetivo de ir mejorando cada vez más la red vial para mejorar cada vez más el servicio. Y como recién manifestaba el concejal Balbo, seguramente se van a seguir implementando herramientas para tratar de llegar de mejor forma, con mejores herramientas para poder tener un parque vial acorde para que todos los productores puedan tener una red vial en condiciones. Y no es que siempre se saca, el Departamento Ejecutivo está muy encima para brindar cada vez mejor servicio, para trabajar en conjunto con los veedores y con la sociedad rural para llegar mejor a todos los productores y que puedan tener los canales en condiciones para sacar la producción. Y para ir cerrando también un poco la situación de la provincia, que no es buena, eso lo comparto, pero también seamos conscientes de cómo también se recibe la provincia y cómo de estos últimos 4 años que marcamos la deuda como la irresponsabilidad y nos dejamos de ver cómo después de 28 años que estuvieron gobernando y los problemas estructurales que ya existen en la provincia de hace mucho tiempo y que no vienen de los últimos 24 años. Así que nosotros por ahí tenemos que hacernos responsables, pero también sería bueno también que se hagan responsables de las condiciones que estaba la provincia antes de que comience la gestión la gobernadora María Eugenia Vidal. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, concejal Balbo. ¿Algún concejal quiere dirigir la palabra? Sí, señora presidenta. Gustavo. Yo brevemente, para por ahí decir algo que me parece que yo no sé si me expresé mal, pero yo cuando mencioné los gastos en salud, no dije que sacábamos de la red vial para atender esos gastos. Mencioné los gastos de salud porque consideramos que es un gasto que siempre está y es un gasto que tiene que seguir estando para que los vecinos estén atendidos como debería ser. Yo lo que hice mención a que lo que se había recaudado y lo que se había gastado en cada una de las áreas. Y repasando hoy con el contador, lo ingresado hasta ahora de la red vial y lo gastado viene muy parejo. O sea que no hay un excedente como para destinarlo a otras cosas.
Y cuando hablaba de los costos, sé que en los costos se tiene en cuenta el deterioro de las maquinarias. Eso nos pasa en la diaria, en cualquier actividad que llevemos adelante, siempre cuando vamos a emprender algo, a sembrar, siempre se tiene en cuenta el deterioro de las máquinas, la ocupación de la tierra y otro montón de valores que hacen a los costos. Pero cuando yo hablaba de que la sociedad rural había querido que por fuera de la tasa haya un importe, un fondo afectado, yo recuerdo que en el primer año ese importe fue de 1.500.000. O sea, ese importe que era de 10 o 13 pesos fue de 1.500.000, cuando en ese momento una motoniveladora valía 6 millones de pesos. Y en el diálogo con la gente lo que se decía era que querían que esté el compromiso de que esa plata vaya a ese destino, por eso se lo llamó fondo afectado. Y bueno, y recordar que en estos 4 años se compraron 2 motoniveladoras, un perfilador, un tractor nuevo, una pala nueva, una rastra, se pusieron en valor las 2 motoniveladoras. Cuando en el último tiempo, cuando las condiciones eran favorables para llevar adelante las tareas viales, había 4 motoniveladoras en perfecto estado y funcionando. Que esos son gastos que también se le generan al Ejecutivo para prestar este servicio. Bueno, nada más, creo que ya está todo dicho. Creo que es una herramienta que le tenemos que dar al Ejecutivo. Estamos teniendo en cuenta que nosotros estamos aprobando estos valores que son con los índices del 30 de septiembre, los índices del año que pasó, y como hoy decía el concejal Urturi, vamos a tener que prestar un servicio durante todo el año que viene, donde ya hemos tenido 2 aumentos en el combustible, que fue del 6 y del 5%, seguramente habrá alguna otra subas, pero bueno, el Ejecutivo pone estos valores y se compromete a prestar el servicio eficientemente como lo ha venido haciendo en todo este tiempo durante todo el año. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal Balbo. Sí, solamente para que quede sentado, yo creo que dijo Balbo lo que ahora dice que no dijo, de acuerdo. Lo podemos consultar en el acta oportunamente. Sí, después lo vamos a leer. ¿Cómo no, concejal? Pero tampoco Batista dijo que estaba en contra de comprarle los elementos de seguridad y la ropa de trabajo al empleado municipal. Eso sí estoy segurísimo que no lo dijo. Pero en definitiva, sí, esto es un cheque en blanco, una carta de intención de que el Ejecutivo va a seguir haciendo las cosas bien, pero nosotros tenemos que legislar sobre certezas y hoy me parece que esta ordenanza, este proyecto de ordenanza tiene algunas cuestiones de vicio que viene de copiar y pegar de otros años. Me parece que el hecho del terreno baldío no está explícito en ningún lado. Lo de que sí me están cobrando 2 veces el alumbrado lo tengo claro, de lo que dice la ordenanza y de lo que pago, estoy pagando 2 veces el alumbrado. Y después, con respecto a las formas graduales o de alto impacto de aumento de las tasas como está en debate, es lógico que no nos vamos a poner de acuerdo, donde nosotros queremos acompañar básicamente la realidad del argentino en general, por ende nosotros no estamos excluidos de esta situación, y hay quienes defienden otra posición, obviamente ahí no la vamos a compartir, pero bueno, esta es la realidad, señora Presidenta, así que me parece que no da el debate para más. Si me lo permite una cosita. Sí, adelante. Hoy por televisión escuchaba a una diputada del Frente Renovador hablando de este tipo de medidas que son medidas antipáticas, son medidas que a nadie le gusta tomar. En este caso, hoy la diputada se excusaba por la nueva ley que se está debatiendo, donde ahí también le vamos a caer a los vecinos con medidas antipáticas, a los jubilados, a un sector muy amplio de
la Argentina. Y la diputada hacía mención a que son medidas antipáticas, y nosotros creo que ya en varias oportunidades hemos dicho que a nadie le gusta que nos aumenten los impuestos, las tasas, pero tenemos que entender que no es un aumento desmedido, es un aumento que, vuelvo a repetir, está por debajo de la inflación, y cuando nosotros en este recinto cuestionamos los aumentos de los empleados municipales, cuando cuestionamos que el servicio no llega como tiene que llegar, lo que estamos en este momento estamos votando, dándole la herramienta al Ejecutivo para que sea eficiente, para que tenga el recurso para seguir funcionando como ha venido funcionando en todos estos años. Quería decir eso nada más, señora Presidenta, y bueno, si usted lo dispone, iremos por la votación, nada más. Gracias, concejal Balbo. Sí, adelante, concejal Tomaselo. Yo obvié hoy, cuando hice uso de la palabra, el concejal dijo que había un año que no habían aumentado el 100% de lo que podía, sino que habían aumentado solamente el 50%. Y recordarle que la situación económica en general en ese momento era otra, totalmente diferente, y la salvedad que era un año electoral. Sabemos que los años electorales no apretamos, y los años que hay elecciones somos suaves, y cuando no hay elecciones apretamos el bolsillo. Gracias, concejal Tomaselo. ¿Otro concejal quiere expresarse? Bueno, entonces estamos ante dos dictámenes, un dictamen por mayoría y un dictamen en minoría. Pongo a consideración la votación del dictamen por mayoría. Por la aprobación del dictamen de mayoría, pasamos a la votación del dictamen en minoría. Por la aprobación del dictamen en minoría, el proyecto de ordenanza ha sido aprobado por mayoría.